Así que bueno, nada, bienvenidos a la oficina virtual de News to You. Sois vosotros los que la estáis inaugurando. Así que nada, voy a pasar a presentaros rápidamente y vamos al lío. Tenemos a Iván Libreros, Bueno, el jefe de SEO y estrategia de Voz Populi, a ¿qué Juan tal, Carlos, Jaime? Muy buenas. a Juan Carlos González, el jefe de redes sociales de Neutral, y Mario Vidal, el head de innovación del Español. Muchas gracias por, ¿Qué por tal? venir y bueno, pasamos a debatir un poco sobre el primer bloque, que iba a ser la construcción y el diseño del producto digital, las ventajas y los inconvenientes que tienen los medios nativos digitales. Entonces, bueno, en este apartado sí que estaría bien discutir que se habla mucho de las ventajas que tienen al crear un medio que no es tradicional, ¿no? De que te ahorras el papel, te ahorras la distribución, todos esos costes. Pero también es interesante saber cuáles son los hándicaps con los que cuentan los medios nativos digitales. Entonces, si quieres empezar tú, quizás, Mario, y Venga. Vale, pues, o sea, yo desde mi punto de vista, al nivel que estamos ya, yo creo que ya no hay periódicos de papel y periódicos digitales. O sea, yo creo que toda la prensa ahora mismo es digital y su principal producto es digital. Es cierto que hay compañías que distribuyen también en papel, pero creo que eso ya es muy secundario tanto para su estrategia futuro como para en el día a día. Y sí que es cierto que los legacy media pueden tener como algo más de estructura que a la hora de tomar decisiones o de aplicar cambios les puede costar un poco más, pero esa resistencia cada vez es menor, porque uh-huh. al mismo tiempo también son compañías más potentes, suelen tener tradicionalmente más presupuesto que las compañías de los medios que somos nativos digitales y gracias a eso pues pueden aplicar más rápido los cambios. O sea, Uh-huh. digamos que por una parte les veo la parte perjudicial podría ser el tema de que tradicionalmente tienen más estructuras, son más grandes, es más difícil cambiar y por otra parte pues tienen esa facilidad de más presupuesto, más personal, pues mejores cosas pueden construir, ¿no? Uh-huh. Sí, pero no. Bueno, en cuanto al tema de... Sí, sí, di, No, no, Iván, dale, di, dale. di, di, di. No, iba a decir que uno de los principales problemas que yo veo de los medios nativos y de cómo se han expandido, porque ahora hay un montón, hay cabeceras digitales amantes que al final la porción de tarta sigue siendo la misma que había hace años para todo el mundo, lo que pasa es que ahora hay que repartirla entre muchísima gente más y eso es un hándicap, ¿no? Y luego, en cuanto al presupuesto y las formas y los medios, depende. Hay muchos medios digitales que, por ejemplo, se han establecido con muy poco dinero, perdón, y uno de los grandes hándicaps que están teniendo durante estos años es precisamente intentar buscar inversión, intentar buscar dinero de donde no lo hay, porque lo que está claro es que el negocio de modelo actual, con o sin suscripciones, funciona a medias, ¿no? Y no sé, Juan Carlos, que está en otro portal un poco distinto a medios más tradicionales, no sé cómo lo ve, no sé cómo se financian ellos, pero es verdad que hay que buscarse la vida fuera de los entornos tradicionales de ingresos porque no llega. Claro, al final la rentabilidad, pues a estas alturas, pues es complicada, ¿no? Pero bueno, para una media startup como nosotros, que no somos un medio en sí, sino somos una media startup, pues creo que valoramos otros factores esenciales que ha traído esta construcción de medios nativos digitales, ¿no? Como son la posibilidad de trabajar de forma colaborativa, de dirigirnos a un público expresamente y reunir todos los esfuerzos en la creatividad digital, en los diseños digitales, darle más papel y protagonismo a pantallas y a canales como las redes sociales, a cuidar mucho más la imagen. Y Hombre, sois mucho más vuelvo a decir ágiles, lo ¿no? del trabajo. Sí. Sí, además, sí, yo creo que sí, que el trabajo, cuando te centras en un canal como es el canal digital, pues escuchas más que nunca ese canal.
Entonces, aprecia las novedades que llegan desde ese canal y vuelvo a insistir en el tema del trabajo colaborativo, porque al final en nuestra redacción hay periodistas, hay ingenieros, hay diseñadores, hay audiovisuales y todos con un concepto digital. Entonces, trabajar todos en un único canal, pues nos permite, creo, trabajar de una forma más colaborativa. Pues os puedo poner un ejemplo. Desde el departamento de redes sociales, cuando nos dirigimos a un compañero grafista, pues nos entendemos, ¿no? Porque al final sabemos que vamos a comunicar para un dispositivo móvil y es mucho más sencillo, yo creo, ¿no? Claro, porque vosotros sí que habéis nacido con esa percepción digital. Al final nosotros somos un medio digital, pero yo creo que su percepción es como si hubiera nacido en papel hace 15 años. Entonces es verdad que yo noto, por ejemplo, que no hay esa común unión que tú dices entre todos los departamentos. Aquí se piensa en digital, se piensa en nativo digital, pero no todos los departamentos. Entonces, también un punto importante para avanzar más es que los periodistas, que los editores también tengan una visión un poco más digital. Pero claro, hay personas que llevan en esta profesión, en nuestra redacción, 35 años y no le vas a hacer cambiar su modo de ver la información ¿sabes? Entonces, es un pelín complicado. Claro, en ese sentido... perdón, Mario. No quería interrumpirte, Juan Carlos, dale. No, que en ese sentido creo que la formación tiene un papel muy importante, ¿no? El estar constantemente formando, que parece algo que obviamos, ¿no? O que damos por hecho que después de tener un título de periodista ya tenemos todo aprendido, pero hay que aprender. Esto es una profesión y más que nunca en constante evolución. Entonces, claro, resulta esencial que a esos perfiles de periodistas quizá un poco más antiguos, ¿no? Pues entre todos realicemos sesiones formativas, estemos en constante actualización y le demos la relevancia que supone, pues, la comunicación digital, por la parte que me toca las redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, pues estamos en constante conexión con todos los equipos, trabajamos para hacer formaciones, entonces, pues, ahí se podría mejorar, ¿no? El aspecto de eso. Yo ahí estoy de acuerdo. El tema de la formación es muy importante. Durante mucho tiempo, creo que los periodistas, desde que salimos de la facultad y cuando nos incorporamos a un medio, nos han preparado para la parte más relacionada con el producto informativo, con las noticias, con la cobertura de acontecimientos, etcétera. Y muchas veces se deja de lado la parte de negocio. Entonces, cuando un periodista se incorpora a una redacción o lleva años trabajando en una redacción, no acaba de entender del todo cómo funciona el negocio para el que trabaja. Y yo creo que eso es algo que cuesta cambiar, pero creo que lo estamos consiguiendo poquito a poco, sobre todo con los nuevos perfiles. Esto es más sencillo. Al final todos tenemos que trabajar juntos y sobre todo lo que comentabais al inicio, con la situación de reparto publicitario tan complicada que hay, porque hay muchas cabeceras y las plataformas tecnológicas, pues necesitamos otras vías de ingreso que nos ayuden a mantener el negocio y hacer que el negocio sea rentable. Y abriendo esas vías de negocio nuevas y esas, como el tema de las suscripciones, que más de un medio está apostando por ellas ahora, hace que la redacción sea consciente de que su producto tiene que cambiar. O sea también consciente de la importancia que tiene, pues, que haya una recurrencia de los lectores o que haya una fidelidad a la marca y no sea todas las métricas que usábamos anteriormente más centradas en el volumen y las páginas vistas. Bueno, claro, yo cuando... como un mayor conocimiento del ecosistema actual. Porque, o sea, es muy interesante lo que dices, lo que decís los tres de cara adentro, ¿no? De cara a la redacción, pero también estaba yo pensando de cara afuera, de cara al consumidor, que al final la cabecera tradicional, ahora mismo, pues bueno, tú como que tiene una marca muy establecida, muy sólida, ¿no? Tú la ves ahí y sabes que pagas por el ABC, pagas por el País, pagas por El Mundo y pagas por ello. Pero al entrar digitalmente, ¿cómo se hace para crear una marca lo suficientemente sólida para que esas personas quieran pagar por ella y no la tocan, no la ven? O sea,
Quiero decir, no es tangible, pero toda esa gente que ya no consume periódicos, que casi es la mayoría, ¿no? Pero los que sí están, los nativos digitales que de verdad consumen aplicaciones, consumen, etcétera, todavía yo creo que no ha llegado, ¿no?, a un punto de ingresos y de consumo como para ser la base mayor del ingreso de un periódico, ¿no? Entonces, siendo un puro digital, ¿cómo se construye esa solidez de marca para después ir a pedirle que se te suscriban? Ya, o sea, tienes mucha razón con eso. Normalmente las cabeceras que vienen del papel tienen una marca como más establecida y que se ha ido consolidando poco a poco, ¿no? Pues lo típico de en los informativos de la mañana muestran las portadas del papel, ahora también se muestran titulares de la web, ¿vale? Pero se muestran las portadas del papel de la prensa de ese día. Digamos que eso es algo que se va quedando ahí y es más fácil generar una fidelidad del usuario lector de papel porque conoce esa cabecera o lleva más años y es más tradicional. Pero fíjate en las televisiones, en las cadenas de tele, también es algo intangible y sí hay cierta conexión con la marca. Digamos que todo el producto desde el principio a fin está generando marca de alguna manera. Pues un diseño reconocible, unos focos informativos centrados en un tema, unos opinadores fijos que escriben siempre en ese artículo, todo el contenido y el producto digital generan esa marca. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados a consumir contenido digitalmente, sobre todo con el móvil, que consumimos mucho más que antes y picamos mucho más de un sitio. Claro, menos fidelidad. Entonces, muchas veces, sí, estamos muchas veces consumiendo contenido que puede ser más soft y que no identificamos en qué cabecera lo estamos leyendo. Porque simplemente nos da igual, vamos a leer los 2 o 3 primeros párrafos, que es una información más fría, más de servicio, y realmente no nos interesa. Pero si ese contenido consigue enganchar al usuario y el producto digital al menos consigue no espantarlo, es una manera de crear fidelidad con este producto. Luego están las redes sociales y 1000 canales más con los que podemos trabajar para que el lector al final pues se sienta partícipe de esa marca, sienta fidelidad con ella y se anime finalmente a suscribirse, si es que lo considera adecuado. Claro, por eso más que nunca hay que hacer un inciso dentro de las redacciones en lo que tú comentabas, que todo el mundo tiene que entender el producto para el que trabaja y es un producto desde la cabeza a los pies. Y como tú bien dices, a ver, es verdad que hemos tenido un 2020 y una parte del 2021 con un consumo digital desmesurado por la pandemia. Entonces se han establecido una serie de patrones informativos y a nivel de estadísticas que no son, como se está viendo ahora, que está habiendo caídas en medios de un 25 o un 30%, que no son los datos que estamos viendo hace 2 años. Por eso, como tú bien dices, como hay tanto donde picar y como hay tanto donde ver, hay que trabajar precisamente para que esos 2 o 3 primeros párrafos que se puedan leer, esos 3 chispazos, que sean los tuyos, que los tuyos estén ahí, que eso te ayude a construir efectivamente una marca y si, por ejemplo, tu medio en este caso tiene suscripciones, que se acaben por suscribir. Pero es muy complicado y por eso a mí me parece que es muy valiente medios que no son los grandes medios, entre comillas, como comentaba Jaime, El Mundo, el ABC, El País y tal, que se hayan lanzado desde el minuto 1 a pago por suscripciones. Y, bueno, les está funcionando bastante bien, Mario, porque sois uno de los medios más punteros. Sí, bueno, en el caso del Español es verdad que nació ya directamente en 2015, finales de 2015, con ese modelo de suscripción que Correcto. Hemos ido evolucionando. Tuvimos un muro de pago Meteret que se centraba en X noticias al mes gratuitas y a partir de un número determinado aparecía ese muro y ahora tenemos este modelo híbrido en el que tenemos un producto freemium, que hay noticias que están en abierto, hay noticias que están encerradas desde el principio y al mismo tiempo lo combinamos con el muro Meteret que hemos tenido desde el inicio. Entonces, digamos que cada medio tiene que encontrar cuál es la fórmula que mejor le funciona. Y el reto... Yo no digo... Sí. Perdona, Juan Carlos, ya terminó. Y yo no digo que todos los medios tengan que tener suscripciones, ni que el mejor modelo de suscripción es el del New York Times o el que pueda tener mi periódico. El mejor modelo es el que es rentable para cada medio. Entonces, ahí nos tenemos que adaptar todos. Cada uno tiene que encontrar qué es lo que le funciona.
Eso es clave, ¿eh? Lo que dice Mario, precisamente, y entra en juego más que nunca el conocer a nuestra audiencia, sin duda, porque si empezamos a dirigirnos sin saber a quién nos dirigimos, pues resulta pues, al final una pérdida monetaria, porque son estrategias bastante potentes y diseñadas ya para atraer suscripciones, ¿no? Además, creo que entra en juego no solo conocer más que nunca a nuestra audiencia, y yo hablo desde el punto de vista también de las redes sociales, que eso es clave, sino también el contenido, ¿no? Entiendo que gran parte del público que se suscribe a medios, nosotros es que no tenemos ese modelo, pero bueno, me lo podrán decir mis compañeros de tertulia, es porque al final deciden leer determinados contenidos adheridos, entiendo, porque yo estoy suscrito a determinados medios, a una firma, ¿no? A un contenido especial, a algo que a mí me atraiga, ¿no? Entonces, ahí las firmas ocupan un puesto muy relevante, ¿no? Y cuidar el contenido más que nunca. Son cosas de antaño, ¿no? Que lo hemos oído muchas veces, pero que resultan más que nunca importantes para el formato digital, ¿no? Y las suscripciones. Pasando Sí, al siguiente... bueno, ¿querías decir algo, Mario? Perdona. No, simplemente acompañar lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que totalmente tenemos que cuidar el producto digital, porque al final eso es el principal factor por el que un usuario se convierte en un usuario suscriptor y paga por el producto. Es cierto que hay muchas pequeñas cosas que influyen, porque a ti te puede gustar el contenido de un sitio, pero si la experiencia de usuario en la navegación no es buena, puede que te cueste más suscribirte. Si la oferta que recibes en ese momento es demasiado alta, puede que decidas suscribirte más tarde o no decidas hacerlo aunque te esté gustando el contenido. Es decir, hay un montón de cosas que influyen en la decisión final de suscribirte. A lo mejor la pieza que ha generado la suscripción de un usuario no es el Pulitzer, ¿sabes? No es el mejor contenido, pero es que ha tenido muchos contenidos antes que ha consumido que le han gustado y que al final este último ha dicho, vale, pues con este me suscribo. ¿Cuáles son, ahora que decís lo de que hay una sobreoferta y estás picando, etcétera, cuáles son los principales canales de captación vuestros que veis? ¿Son las redes sociales? ¿Es la publicidad segmentada? ¿En dónde veis que captáis más clientes? Bueno, clientes, lectores, pero lectores que se puedan potencialmente quedar en clientes. Bueno, lo digo en mi caso, que creo que soy el único medio que tiene suscripción, ¿no? En este momento. Sí. O sea, principalmente nosotros es los mensajes de marketing relacionados con el contenido. Es decir, se suscriben desde la portada o se suscriben desde las noticias. Es cierto que pueden venir suscripciones por ofertas concretas que hemos subido a las redes sociales, pero ya son usuarios que o bien se han registrado antes o que nos siguen desde hace mucho tiempo o que están muy conectados con nuestra marca. Pero el principal canal por el que se genera una suscripción pues es el contenido directo. O bien sea por una oferta o bien porque desde la propia noticia necesita suscribirse para seguir leyendo. Y vosotros, Iván, Juan Carlos, o sea, no tenéis en vuestros medios, no hay suscripción, pero bueno, digamos que lo que se cuenta como suscripción sería los usuarios recurrentes, el usuario más, la fidelidad del usuario. ¿Desde dónde conseguís captar más gente? ¿Desde Twitter, Instagram, Twitch? Por ejemplo, nosotros no tenemos Twitch y tenemos Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Pues yo te tengo que decir, Jaime, que desde nuestro punto de vista y desde nuestra forma de entenderlo, para nosotros las redes sociales es únicamente una forma de hacer marca. Si tú miras las cifras y miras el tráfico que nos viene, que en este caso es lo que nos da de comer, el tráfico que viene por redes sociales es un tráfico no pequeño, pero sí lo suficientemente moderado como para no potenciarlo tanto como nuestra principal fuente. Entonces nosotros tenemos un lector muy fiel de entre 40 y 60 años, es decir, un perfil
un lector, no nos vamos a engañar, de corte centro de derecha. Entonces nosotros donde lo fundamentamos todo es en la gente que entra por nuestra portada, que entra directamente al medio. Entonces nosotros queremos fidelizar a nuestros lectores a través de nuestro contenido en nuestra portada. No buscamos hacer una campaña, pues, evidentemente, haces una campaña de captación en Twitter, en Instagram, pero se está demostrando poco a poco que las redes sociales no da tanto tráfico como lo que se quiere dar a entender, y es más un producto, es más una marca. En nuestro caso, a ver, similar. El tráfico, como dice Iván, pues es similar. Y bueno, nosotros estamos presentes en las principales redes, abarcando a grupos pues bastante heterogéneos de población, la verdad. Hemos probado Twitch, hemos entrado también en TikTok, pero por otro lado también estamos en LinkedIn y en Flipboard, que es un público más adulto, con otro tipo de formación académica. Por supuesto, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. En fin, buscamos a todos los públicos y como bien ha dicho, también, bueno, entre otras cosas, para atraer tráfico, pero también para generar marca e informar en ese tipo de canales, ¿no? Porque somos conscientes que incluso las propias plataformas sociales, muchas de ellas ni siquiera permiten el incluir un enlace, como puede ser TikTok o Instagram, que lo dificulta, ¿no? En algunas partes. Entonces, al final, ellas mismas han nacido para mantener a su audiencia en ese canal. O sea, son plataformas que penalizan que tú intentes sacar al usuario de su plataforma. ¿No? ¿Un claro, poco? O sea, es que lo que las redes sociales quieren, al menos Twitter, es que le sigas el juego, que tuitees, que tengas cuenta, que pongas ahí contenido, pero a ellos no les interesa para nada, como tú bien dices, sacar al usuario de ahí. Por eso creo que los medios tienen que intentar fijarse otros objetivos, otros números para poder captar gente, porque ahí realmente no hay dinero, no hay usuarios. Y por completar, es verdad lo que dice Iván, y además, por completar, pues nosotros además, al tener contenidos especiales como en los que trabajamos y que nos diferencian, como es la verificación de noticias falsas y de bulos y fake news, pues trabajamos y realizamos una labor de escucha diaria, es decir, pues a través de esos canales, también no solo en nuestro WhatsApp, sino a través de esos canales, pues recibimos consultas o comentarios que trasladamos a verificaciones, porque bastantes usuarios nos envían consultas diarias sobre mensajes que les han llegado. Entonces, eso a su vez pues se convierte en contenido, ¿no? No solo en contenido de verificación, sino también pues en temas que nos diferencian, como temas sociales, como inmigración, feminismo. Tenemos bastante contenido de ciencia y medio ambiente y tecnología y transparencia también, por nombrar algunos. Entonces, el escuchar constantemente a esa audiencia sobre lo que nos manifiestan, pues nos permite también pues servirles de canal, ¿no? De canal sobre el que crear contenido. Sí, o sea, nosotros ahí sí que somos un pelín distintos al resto. En el caso del español, el tráfico social es la segunda fuente de tráfico del periódico. O sea, que digamos que es un volumen bastante alto cada día, pero eso no significa que ese tráfico social venga de las redes sociales del español, las cuentas verificadas, sino que hay muchos usuarios que comparten contenido del español en sus propios perfiles personales o profesionales, o lo mueven dentro de sus círculos. Entonces, digamos que uno de los objetivos que tenemos desde el equipo de redes del español, que lo llevo yo directamente, es potenciar la prescripción del contenido, que el usuario esté lo más conectado a nuestra marca posible para que le guste nuestro contenido y sea capaz de recomendarlo al resto de contactos. Ese tráfico de recomendación al resto de contactos es tráfico social, porque puede ser un link en Facebook o un post en Twitter, da lo mismo, pero no procede directamente de las redes del español. Pero digamos que hemos trabajado un poco esa estrategia de diversificación de las fuentes de tráfico para que redes tenga un volumen bastante importante en el caso del español, aunque no sea directamente desde nuestras cuentas. Y ya enfocado más a
a toda la gente joven o a intentar captar público joven, pues para que no, para renovar un poco, ¿no?, el público del medio, etcétera. ¿Qué nuevos formatos, que no sé si algún, sé que Neutral sí por lo que has dicho de Twitch, de TikTok, etcétera, pero bueno, ¿cuál es de lo que habéis probado en cada medio? Bueno, Iván, tú decías que quizá Voz Populi no estaba probando mucho, pero bueno, ¿qué formato de mayoría de uso joven creéis que funciona más o puede ser el potencial a largo plazo, pues como puede ser a lo mejor un Discord o puede ser una creación de comunidad? ¿Cuál es un poco a lo que puede tender los medios digitales? ¿A dónde habéis visto que hay un nicho ahí o que hay una respuesta? Bueno, no sé, a mí me parece que Twitch es uno de los medios que ahora mismo es más clave para lo que comentas tú de hacer comunidad, y además atrae tiene una segmentación de perfiles bastante amplia. Por ejemplo, Neutral y El Español, es que lo bueno de esta charla que estamos teniendo es que las tres personas que estamos aquí, cada medio de los tres tiene su propia estrategia, está siguiendo unos pasos distintos, entonces no tiene nada que ver. Nosotros estamos intentando llegar, estamos realizando una estrategia a corto o largo plazo para llegar a ese público un poco más joven, pero al final no puedes perder de vista que tienes que seguir cuidando y seguir mimando a todas esas personas. Por ejemplo, comentaba Mario que el tráfico de redes era su segunda fuente, ¿no? En nuestro caso es la cuarta. El primero es tráfico directo, orgánico y el referido. O sea, que tenemos que intentar ser un poco sensatos con los datos que tenemos y tratar de perpetuar lo que nos va bien. Pero eso no quita, Jaime, efectivamente, que estamos intentando llegar a un público un poco más joven. ¿Cómo se puede llegar? Pues efectivamente, TikTok y Twitch a mí me parecen ahora mismo las dos herramientas más útiles. Nosotros, por ejemplo, tenemos un canal propio de vídeo, una plataforma propia en la que también se hacen directos, tenemos un programa todos los días, pero no es sencillo. No sé cómo lo veis vosotros dos, pero a mí me parece que intentar cambiar tanto el perfil de tu lector y llegar a otro perfil mucho más joven no es tan sencillo como aparentemente puede parecer. No, bueno, al final la audiencia va cambiando constantemente. Esto es lo que llamamos ensayo-error constante y estudio continuado de la audiencia, porque ahora nos puede parecer que TikTok y Twitch son las redes más jóvenes, entre comillas, pero no podemos olvidar Instagram o incluso en algunos momentos Twitter, en las que también hay público joven, pero bueno, está claro que los jóvenes, si tienen que consumir alguna de las redes actuales, son principalmente esas dos que decimos, ¿no? TikTok y Twitch, aunque deciros que mi padre también está en TikTok, pero bueno, y no es tan joven. Pero sí que es verdad que para atraer a los jóvenes, más que el canal, creo que hay que trabajar, y vuelvo al tema de la creatividad, ¿no? Los formatos, ¿no? Saber qué es lo que está consumiendo el público joven, no solo dónde, sino qué, y si queremos dirigirnos a ese público, elegir bien qué contenido. Pues, por ejemplo, si actualmente al público joven le está interesando más temas de tecnología, ¿no? O temas de educación, ¿no? Que están muy puestos en temas de cómo va a ser su bachillerato, cómo va a ser su selectividad, ¿no? En verano, pues elijamos ese contenido y pensemos en cómo convertirlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajamos la verificación, pues nos hemos planteado en varios momentos cómo atraer a los jóvenes a la verificación, ¿no? Cómo hacerles llegar de alguna manera esas verificaciones de noticias falsas que hacemos. Entonces, en ese trabajo que hicimos de estudio, pues detectamos el formato vídeo, que sin duda funciona y les atrae más que nunca a los jóvenes, formato vídeo y audio, y por otro lado un formato visual, ¿no? Formato que nosotros le damos mucho cariño, que es el formato de grafismo, de ilustraciones, y por eso decidimos crear en los fines de semana, los viernes y domingos,
pues un contenido que por un lado llamamos bulos ilustrados, que es convertir algunas de las verificaciones de la semana en formato ilustración para Facebook e Instagram, y por otro lado los audio fakes, que lo que hacemos es convertir en formato audio de 30 segundos en píldoras audiovisuales que publicamos a través de Twitter, pues verificaciones, ¿no? Entonces así sabemos que los jóvenes que actualmente consumen más un formato distinto, no tanto una foto, sino una ilustración o un audio, pues van a consumir más un contenido que les puede parecer, pues a priori, más sesudo, como es una verificación, ¿no? Está claro, al final lo que decís de que hay que adaptar el formato del contenido que ya tenemos o que estamos produciendo al público, al lenguaje y a la plataforma en la que nos queremos situar, ¿no? Nosotros hemos apostado bastante fuerte por TikTok ahora y tenemos vídeos que han superado las 300.000 reproducciones en esa plataforma en solo unos días, que son cifras récord para el caso del español. O sea, algunos de los vídeos más vistos de la historia del periódico del español se han subido a TikTok y han conseguido ese récord de visualizaciones en solamente unos días, ¿no? Entonces, digamos que hemos apostado bastante por esa plataforma y lo hemos hecho fundamentalmente trabajando el formato y contenido que ya teníamos. Hemos creado también contenido específico para dirigirnos a ese público. ¿Qué riesgo hay aquí? Pues que acabemos banalizando un poco el contenido que producimos, porque son plataformas más ligeras, contenido más rápido, y el usuario no está acostumbrado a que le hablen de la subida del IPC, por ejemplo, ¿vale? No puedes, el videoblog que haces de análisis de por qué está subiendo el IPC, por qué suben los precios, no lo puedes subir a YouTube, colgarlo en tu web y aprovecharlo para TikTok, porque ese formato no va a funcionar. Pero ese mismo tema, si lo transformas y hablas de cómo la subida del IPC puede beneficiar a los chavales para que los padres les suban la paga, pues digamos que tiene un gancho joven y que es como la excusa de, vale, se han informado o algo se han enterado de esto, ¿no? No, eso es muy bueno. Pero eso es cierto que no todos los contenidos se pueden transformar de esa manera, porque hay algunos que directamente no. Y el tema del formato, ya que no es tan enfocado a jóvenes porque lo escucha mucha gente, pero ¿qué opináis del formato podcast? ¿Cómo está? Bueno, creo que Neutral tiene varias cosas, ¿no? Pero no sé vosotros, pero ¿creéis que ahí hay un filón? ¿Voy yo? Sí. Adelante. Vale. Sí, Adelante. Nosotros hemos hecho podcast también desde la pandemia. Cuando estábamos en el momento de confinamiento más duro, lanzamos un par de formatos relacionados con la pandemia que funcionaron bastante bien. Hemos hecho un par de temporadas de un podcast económico súper de nicho, muy centrado en la industria de la movilidad. Perdona, ¿son en abierto? A nosotros nos interesa. Sí, los estamos haciendo en abierto todos. Estamos probando ahora un formato nuevo semanal. Es un podcast que lleva unos meses, no tiene demasiados capítulos. Y tenemos un formato con el que estamos trabajando ahora también, que es de micropodcast, con un análisis rápido de actualidad semanal que nos hace el director y sale cada domingo. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Es cierto que a la hora de monetizar ese formato todavía no hemos conseguido lo que esperamos, pero es cierto que España es uno de los países de mayor consumo de podcast. Si no es el primero, es el segundo. Entonces, cuando llegue el momento de que sea más sencillo o los anunciantes estén más preparados para patrocinar o sea más sencillo monetizar ese formato de podcast, nosotros queremos estar ahí situados. Entonces, sí que estamos trabajando bastante fuerte en ese sentido, aunque estemos dando los primeros pasos. No somos, sin duda, el medio con más experiencia en ese campo. En nuestro caso, como has dicho, Jaime, trabajamos con Audible, con la plataforma podcast. ¿Quién dice qué? Un podcast también destinado a un público más joven. Y por otro lado, también tenemos podcasts propios, tenemos uno en colaboración con La Cafetera sobre cine y series, que sale los viernes.
y alguno hemos hecho propio. Y también estamos trabajando con más formatos, pero creo que Mario ha dicho dos claves. Por un lado, que España tiene audiencia y eso es importante, tiene público porque gusta, y por otro lado está empezando. Los medios nos estamos pues adaptando a ese formato y sí que hay que darle relevancia porque al final pasamos mucho tiempo fuera de casa y lo que decide hacer la audiencia es escuchar podcast, cuando en otras ocasiones pues estaba con el móvil o pues escuchaba música. Ahora se está decantando por un contenido más como podcast, ¿no? Entonces, pues sabiendo que esa audiencia se dirige a esa preferencia, pues habrá que explorarlo, sin duda. Sí, nosotros también, de cara al futuro más inmediato, en este 2022, también vamos a sacar un podcast, porque es verdad que, aunque hay mucho terreno por conocer y por explorar, pero hay que intentar estar ahí, sí. Antes, creo que eras tú, Mario, decías lo de que mucha gente también se quedaba contigo, te conocía, o una manera de hacer marca era pues apariciones en medios, gente, periodistas, ¿no? A lo mejor que salían para... Lo que me pregunto es para los medios, los nativos digitales, ¿no? ¿Cómo, saliendo ya de las redes sociales, de internet, etcétera, cómo de importante o qué es lo que mejor os funciona a vuestro medio pues tener un tertuliano siempre en Onda Cero, o tener una aparición de alguien en Al Rojo Vivo, o cómo, que no sé si es medible, pero qué pensáis de, pues a nosotros nos viene siempre súper bien que se nos vea o que se nos recomiende una noticia en X programa. ¿Cómo importante es posicionar contenidos en esos canales? A ver, aquí hay dos cosas. Por una parte, el contenido que cedemos a las televisiones, porque nos piden permiso para pues, sacar imágenes de reportajes que hemos publicado, o las fotografías o vídeos que son exclusivas nuestra, y que digamos que lo cedemos por cuestión de marca. Y luego otra es la intervención personal que puede hacer alguno de nuestros periodistas en una radio, en una tele o demás, ¿no? Eso a nivel de tráfico es difícil de medir. Puedes ver que si en ese momento la tele está hablando de un artículo concreto y hay un grupo bastante amplio que lo busca, pues puede haber un ligero repunte de tráfico en ese artículo, pero es insignificante para el volumen que tenemos. Insignificante. O sea, nosotros estamos manejando 20 millones de usuarios únicos al mes según Comscore, el último Comscore que salió esta semana. Entonces, digamos que lo que representa esa intervención de un periodista en una tertulia a nivel de tráfico es mínima, pero sí nos ayuda mucho a reconocer la marca o a reconocer el periodista. Nosotros, pues en el caso del Español, la figura del director tiene mucha importancia, es un periodista muy reconocido que lleva pues dirigiendo periódicos más de 40 años, entonces digamos que esta presencia pública que él tiene viene muy bien para asociarla al Español y reconocer el medio. Y supongo que el resto pues ocurre lo mismo, ¿no? Es una buena relación, aunque a nivel de tráfico pues es insignificante. Totalmente. Nosotros ahora estamos saliendo bastante en medios. Por ejemplo, hoy salíamos con la exclusiva que contaba Jesús Ortega de que se le está pagando 8.000 euros al guardaespaldas de Iñaki Urdangarín, y ha salido como en 3 o 4 teles hoy, y efectivamente, a nivel de datos es un repunte mínimo y a veces es cero, pero te ayuda a construir una marca y un símbolo de credibilidad y de asociar según qué tipo de noticias a ese mismo medio, que eso sí que me parece que tiene un valor tan intangible como fundamental. Sí, un poco como los compañeros. Realmente es una visibilidad de marca, ¿no? El aparecer, bueno, además de marca, de profundizar, de profundizar en que la audiencia pues no se olvide de nosotros, ¿no? De los medios, ¿no? Ya que está viendo la televisión, pues de alguna manera sepa que también los digitales existimos, ¿no? Y que lleguemos a ellos. Pero sí, al final el tráfico, pues bueno, no es tan importante cuando sale en televisión, pero es relevante, ¿no? Para la imagen de marca.
Quería preguntaros qué es lo que más consume. Bueno, más allá de qué es lo que más consume, creo que el único medio de estos tres que tiene aplicación es el español, ¿verdad? No, nosotros también. ¿Tenéis aplicación también vosotros? ¿Cómo de importante es tener una aplicación para un medio? ¿Es relevante de verdad? ¿Se van demasiados recursos y en realidad la utilización no es tanta y la gente sigue yendo a la web? ¿O ven la web pero la ven desde el móvil, desde el buscador del móvil, desde el navegador del móvil y no tanto desde una aplicación? Pues mira, a mí me parece que las aplicaciones son un arma de doble filo porque por un lado tienes la obligación, entre comillas, de tenerla como medio serio que se quiere establecer y por otro lado la cantidad de tráfico que viene por las apps y lo que genera una app, al menos en nuestro caso, pues no es tanto. No sé, Mario, que tendrá otras cifras, pero en nuestro caso no, vaya. A ver, para nosotros es importante. Para nosotros es importante, porque nuestro objetivo con la app no es el tráfico. No estamos pensando ahí en el volumen. Entonces, yo soy muy partidario de tenerlas. De hecho, yo trabajé en Voz Populi y dirigí el proyecto que creó la app de Voz Populi. Y ahora que estoy en el español, he participado en el proyecto que ha rediseñado la app del español y que hemos lanzado este año. Entonces, yo sí soy partidario de que eso exista y de que se trabaje. Porque en el caso del proyecto en el que estoy ahora en el español, la app no está pensada para tener un volumen masivo, sino está pensada para fidelizar a los usuarios. De hecho, nosotros, el español nació con un producto cerrado para suscriptores que se llamaba La Edición y que se lanzaba todas las noches como un adelanto de contenido con un formato visual distinto, ¿vale? Pues este año pasado, 2021, que hemos rediseñado la app, hemos hecho que La Edición se convierta en el producto principal de la app, de tal manera que el usuario que accede a la app del español no entra a la portada de la web. Va directamente a un producto finito que hemos creado, que se actualiza 3 veces al día y que lleva una selección de noticias del director. Un total de 11 noticias, a veces puede haber alguna más, pero es una selección de 11 noticias principales ordenadas con la priorización que le diga al usuario, oye, esto es lo importante y el bla, bla, bla que ha habido en el Congreso esta mañana te lo estoy contando también, pero lo tienes en la web. Pero lo que no te puedes perder lo tienes aquí. Y tienes la selección de 11 noticias, más las opiniones, la viñeta y demás. Digamos que ese producto es la gran apuesta que hemos hecho nosotros este año para darle al usuario como algo distinto, no solo una experiencia de lectura, sino también una jerarquización más cerrada del contenido con ese producto finito. Digamos que para nosotros es importante porque estamos muy centrados en la suscripción y sabemos que nuestros suscriptores quieren trabajar, quieren utilizar esa aplicación y pasan más tiempo de lectura, etcétera. Es más fácil que se suscriban si tienen la app que si no. Súper interesante. Bueno, nosotros no tenemos aplicación, pero bueno, a nivel usuario puedo opinar y decir que proyectos como News2You pues ayudan a eso, ¿no? Porque al final tenemos tantas aplicaciones que bueno, el tener todas juntas pues facilita de alguna manera el consumo informativo, ¿no? Algo que actualmente pues sobre curación de contenido hace Flipboard, por ejemplo, pues tener de alguna manera todas las plataformas, porque bueno, yo tengo descargadas todas, pero porque somos periodistas, pero un usuario raso, pues hasta qué punto consume todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, el reto también está en hacer plataformas como News2You en las que el lector pueda leer noticias de todos los medios en una aplicación, ¿no? Sí. Pues ya para ir terminando, la última pregunta que quería haceros, que quería lanzar, era ¿cómo de ágil sois vosotros o en vuestras redacciones y en vuestras empresas? ¿Cómo de ágil y qué métricas son en las que más os fijáis para ir cambiando no tanto las noticias, sino el diseño o el discurso? O sea, es más a nivel, bueno, vamos viendo mensualmente, vamos viendo trimestralmente dónde se queda la gente, dónde se va, cómo posiciono, esto está posicionando más para arriba, eso quizá tú más, Iván, que estás ahí en SEO, en plan, tengo que retocar esta noticia, esta otra, o es en plan, sale, murió, y si no
si no posicionó, pues bueno, vamos a la siguiente. O se intenta hacer un trabajo de cómo ir colocando esas cosas, o vemos que en este botón mucha gente se va, no lo usa, no sé qué, vamos a cambiarlo corriendo, o es más difícil de mover todo el engranaje para que eso cambie. Es muy complicado moverlo, pero se hace el análisis a corto, a medio y a largo plazo. Evidentemente, como comentamos antes, con todo el volumen de medios que hay, es más difícil posicionar noticias que hace, por ejemplo, 10 años, y en eso entra la formación que comentaba antes Mario, creo que era, de que hay que formar a los propios redactores para que todas sus piezas salgan bien posicionadas. Evidentemente, nosotros, como otros muchos medios, tenemos un pequeño plugin que se llama Rank Math, que lo que te hace es te hace una especie como de 1 a 100 de cuán SEO es la pieza que vas a sacar, ¿vale? Para que tú la perfiles bien. Pero luego, evidentemente, hay un estudio con Google Analytics, con Taboola Newsroom, con todos nuestros datos, de ver qué es lo que está funcionando mejor. Lo que funciona mejor, evidentemente, se sube más arriba, y el buen contenido que queremos, que debería de estar funcionando mejor y que por cosas de la vida, por que lo saquen otros medios antes o por lo que sea, hay que retocarlo. Evidentemente, tú miras los datos todos los días, pero no puedes tomar acciones todos los días. Tienes que dejar, si tú haces una estrategia pensada para un mes, por ejemplo, tienes que dejar que pase un mes, comparar los datos con los mismos datos del año pasado, de ese mismo mes. Entonces, es un trabajo, Jaime, un pelín complejo, pero que al final ni un buen día te tiene que hacer perder la cabeza, ni una semana mala te tiene que hacer perder la cabeza. Entonces, hay un equipo gigante, nosotros somos... Eso también iba a preguntar, ¿cuánta gente hay ahí? Nosotros somos en el departamento, somos 3 personas, más las 2 personas de Publi, somos 5 personas más o menos velando porque todo salga bien. Al final somos un medio no muy pequeño, pero sí somos un medio mediano pequeño, y cuesta más hacer las cosas porque no tienes los recursos que tiene otros medios, como por ejemplo El Mundo. Pero dentro de lo que hay, sí que es hacer un estudio diario de qué funciona, qué es lo que no funciona y por qué no. Imagino que Mario, por supuesto, que yo creo que tienen alguna persona más, tiene que ser algo súper constante, vaya. Sí, a ver, nosotros afortunadamente, pues el equipo del Español es más grande, seremos como unos 130 o una cosa así en la redacción, contando la parte de negocio también y demás. Entonces, eso nos permite medirlo todo constantemente, porque todo está dividido. Digamos que el equipo de marketing y suscripciones pues mide y testea constantemente qué convierte mejor, hace pruebas de campañas, de precios, de colores, de tamaños de los botones, de todo. Digamos que ese equipo se encarga de eso. En la parte de estrategia y de innovación, pues estamos midiendo reproducciones de los vídeos, estamos viendo qué funciona mejor en redes sociales a nivel de tráfico, pero qué funciona también a nivel de interacciones, y a partir de ahí tomamos decisiones. Y luego tenemos equipo bastante grande de SEO que está más enfocado en la audiencia y también controla la visibilidad o el posicionamiento de la visibilidad del medio y luego el posicionamiento de piezas en concreto, y los equipos de tecnología pues más de lo mismo, constantemente viendo que todo funcione y sabiendo qué es dónde está fallando. Entonces, a partir de ahí pues podemos tomar decisiones para el día a día, como en el caso de las noticias, de retocar una noticia, ¿vale? O retocar pues un titular para que posicione mejor, y luego a medio y largo plazo para lanzar la app como hemos lanzado ahora, o tener un rediseño de una noticia para que el usuario pase más tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues por nuestra parte, muy similar a lo que han dicho mis compañeros. También nuestro departamento pues, digital también trabaja conjuntamente con el equipo tecnológico. Somos unas 4 o 5 personas con SEO, redes, y aparte está digital y tecnología, perdón. Y bueno, lo que hacemos es, pues como ellos han dicho, en nuestro caso monitorizamos semanal, diario, por supuesto, a través de plataformas como Google Analytics, pero realizamos estadísticas semanales y mensuales y a corto, medio y largo plazo. Y en función de eso, pues, es que es muy similar. Mejoramos o no una noticia, destacamos en portada, recuperamos nosotros trabajamos también mucho, ya que hablaba antes de curación de contenidos, pues recuperamos muchos contenidos pues a colación de tendencias
que hay en redes sociales sobre temas nuestros. Por tanto, el trabajo de hemeroteca y de evergreen que llamamos, pues es relevante, ¿no? Porque hay que conocer muy bien sobre lo que hemos escrito. Entonces, pues aprovechamos cada tendencia o cada consulta que nos hagan para complementar la información con una URL que hayamos hecho sobre el tema. Y en eso, pues, la escucha activa es muy importante también. Sí, pues muy, muy interesante. Pues nada, chicos, la verdad que ya no robo más tiempo ya, ha estado una horita más o menos de conversación. Gracias por haberos venido a la oficina tan tarde y nada, ya haremos otra, si puede ser presencial también, para que la conozcáis y se pueda tocar de verdad. Y nada, Bien. pues muchas gracias. Gracias, un placer a todos. Nos vemos. Igualmente. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, compañeros.